¿Cómo están amigos de Voz Ciudadana Radio TV? Bueno, nuevamente transmitiendo como cada sábado desde la capital Acero Monclova, Puebla, México. Hoy tenemos tres invitados especiales aquí y bueno, se los voy a presentar porque realmente hoy se va a poner caliente la plática. Bueno, hoy tenemos un nuevo invitado aquí en medio que es el licenciado Alfredo Yervides. Alfredo, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos días, mucho gusto y un gran honor estar con tantas personalidades monclovenses. Para mí es un honor. Barder Celaya el día de hoy con Luz Lara. ¿Cómo estás, Julio? ¿Qué tal, Armando? Qué gusto saludarte como cada sábado aquí desde muy temprano en La Posta. Un placer y un gusto saludarles. Aparte, Carlos Elizondo, ¿cómo estás, Charlie Lloro? Buenos días, es un placer estar con ustedes, licenciado, bienvenido. Gracias. Gusto en saludarte. Gracias. Y esperamos tus certeras opiniones respecto al tema que vamos a tocar este día. Así. A ver, con Luz Lara, ¿qué opinas de los gobernadores que casualmente pierden sus estados y ahora empiezan a todos a perfilarse como flamantes embajadores de México en diferentes lugares? Lo dijo el presidente en la mañanera, creo que el jueves lo había comentado, que ya había prospectos y proyectos para estos exgobernadores, jefes políticos y algunos representantes de partidos políticos precisamente que tuvieron una participación política en este sentido. Hay que mencionar que el presidente, a pesar de que ha tenido una serie de ataques contra, no la oposición, pero sí los gobernadores que están en contra de la forma de gobernar, ha sido un ataque, pero de una u otra manera se la ha llevado bien con ellos, ayudándoles. Está el asunto muy cercano que es agua saludable de la laguna de Durango y del estado de Coahuila, donde hace aproximadamente una semana estuvo aquí, también en Coahuila. Bueno, pues uno de los puntos importantes, porque si bien parece que está jugando la carta política importante, por un lado golpea, pero por el otro lado soba, y la llegada sobre todo de exgobernadores del PRD, del PAN, del PRI, sobre todo a su gobierno, es una parte muy importante, sobre todo para hacer la política. Esto quizá a lo mejor pueda tener un problema, no sé, a la opinión del licenciado Yervides y el ingeniero Elizondo, el hecho de que pudiese dividir la oposición en un momento dado, porque si bien es cierto, algunos de estos gobernadores participaban en las reuniones de oposición y comienza a darles estos espacios, lo que provoca la división, y lo que comentábamos la semana pasada es que para algunos partidos la división era fatal, sobre todo en el caso del PRI, que a nivel nacional está más allá del tercer lugar, ingeniero, licenciado Yervides. Efectivamente, en mi opinión, creo que el señor López Obrador está pensando en las próximas elecciones presidenciales del 2024, porque está tratando de evitar que sea la cuestión de la alianza que hubo en las elecciones federales para las diputaciones federales. Al llamar a un panista como es el exgobernador del estado de Colima, agarró a un panista, y de Sinaloa agarra a un priista. ¿Qué es lo que está produciendo? El efecto es irremediable. Está tratando de dividir a la oposición, PAN, PRI y PRD. Esa es la relación de la causalidad, que es un objetivo válido en la política, porque está dividiendo al adversario, y el señor López Obrador sabemos que se la sabe de todas. Desafortunadamente para nosotros hay personas que caen dentro de su egocentrismo y aceptan esos cargos públicos, que lo correcto sería que, por decir el caso nuestro, de nuestro exgobernador o funcionarios priistas, pues se deberían de abstener de participar para no fortalecer al adversario, que es el actual régimen morenista. Mira, yo escuché, buenos días, gracias por acompañarnos. Gracias. Yo escuché también en la mañanera que iba a invitar a algunos exgobernadores. No sé de ninguno que esté confirmado que haya aceptado el cargo. Sé que él dijo que iba a invitar a varios exgobernadores a colaborar con su gobierno, y pienso que es, como ya lo mencionaste, una estrategia con la intención de dividir. Habría que ver si los exgobernadores citados o los que él menciona que va a invitar ahora que terminaron su mandato hace apenas unos días, van a aceptar la encomienda que supuestamente les va a ofrecer el presidente de la República y van a adherirse al proyecto llamado por él la Cuarta Transformación, que de transformación no tiene absolutamente nada. Hemos estado en un retroceso muy importante estos 3 años de gobierno del presidente López Obrador, y no nos ha traído ninguna ventaja ni ninguna transformación que mande al futuro o que proyecte al futuro al país. Por todo lo contrario, ha sido
una situación de reversa. ¿Tú tienes algún dato de algún gobernador que ya haya aceptado esta información, esta invitación, perdón, y que adicional los embajadores tienen que ser palomeados por el Congreso, que ya haya sido alguien propuesto en el Congreso para un cargo de embajador, que se supone que a ese cargo va a invitar a los exgobernadores? ¿Tú tienes algún dato de algún exgobernador que ya haya aceptado? Todavía no, pero está encaminado y la invitación está hecha y está en el aire, ¿no? Le falta solamente tiempos y que terminen algunos gobernadores para poder, en un momento dado, que digan o aceptar las invitaciones, ingeniero. Muy bien. Por otro lado, la reforma energética, que parece que no se ponen de acuerdo si Alianza por México realmente va a tener la fuerza como para poder convencer a los diputados de la oposición que voten en contra, porque parece que ahí por un lado vemos a algunos diputados que son jefes de bancada que todavía no se definen, y otros que definitivamente, como el caso de Coahuila, que en su mayoría han dicho que no van, pero todavía está la moneda en el aire, ¿no? López Obrador está tratando de hacer manita de puerco por un lado, y Rocío Nale pues igualmente, ¿no? Creo que es un tema bastante complicado, donde se dejan muchas preguntas sin respuestas. Julio. Una serie de intereses que se juegan, ¿no? Al interior, sobre todo, para poder aprobar la reforma eléctrica. Por un lado, la división, que también tiene mucho que ver en este sentido, para poder dividir, y precisamente con este tipo de cargos divides a la oposición, que era lo que comentábamos en la primera ronda, es la división para poder obtener o ganar. En otro de los puntos hay intereses. En el caso de la bancada del Revolucionario Institucional, Alito, que viene de dejar la gubernatura de Campeche, tiene muchas cosas pendientes, sobre todo para revisión. El exgobernador de Coahuila también, mucho precisamente aquí en Coahuila se ha comentado que hay una serie de intereses para poder aprobar la reforma eléctrica, pero también al interior del Partido Revolucionario Institucional. Por eso comentamos que era muy posible que pudiera haber una división, porque hay diputados que dicen, estamos en contra de la reforma eléctrica, pero también la consideramos como una cortina de humo para que primero se vea lo relacionado con el presupuesto de egresos para el 2022 y después la reforma eléctrica. Ellos están centrando en ese momento, pero ya desde el Palacio Nacional están lanzando este tipo de información o este tipo de temas para poder calentar en un momento dado y ver hacia dónde va la votación del Partido Revolucionario Institucional o del mismo Partido de Acción Nacional, que esto también provoca entre PAN y el PRD una serie de quejas de decirle al Revolucionario Institucional, oye, pues entonces ¿dónde está la famosa coalición que hicimos? ¿No? Que íbamos en contra del presidente López Obrador. ¿Cómo vamos a quedar? ¿Dónde está tu dicho? Y esta es una de las partes importantes que el Revolucionario Institucional tiene que salir. Quizá a lo mejor está tomando tiempo el PRI para poder decir no puede ir la reforma tal y como lo está marcando el presidente de la República, con ciertas modificaciones, pero con un discurso donde dice nosotros vamos a votar a lo que le convenga a la gente, a lo que le convenga a México. Y en ese tiempo puede haber una serie de negociaciones con el Palacio Nacional para ver qué tipo de modificaciones se pueden hacer todavía en la reforma eléctrica. En relación con la reforma eléctrica, mi opinión es muy clara. Yo siento que aquí está en juego el presupuesto, la lana, lo que le corresponde a cada estado. Por la cuestión de los términos, primero se debe de negociar y se debe de aprobar el presupuesto de egresos y de ingresos de cada estado. Nosotros no, creo que Coahuila y los demás estados están en oposición, no van a entrar al estudio de la reforma eléctrica, sino va a ser posterior a la aprobación de los presupuestos. Es de estira y afloja. Va a ser una negociación muy dura, donde a nosotros, a Coahuila, nos tiene muy lastimado. Nos ha golpeado la federación, nos ha quitado, en vez de aumentar ni siquiera la cuestión de lo que marca la inflación de un 6%, a nosotros nos ha reducido nuestro presupuesto, se está ahogando la economía del estado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? La gente fue muy clara en nuestro estado. Nuestro gobernador dio una línea, una señal muy clara y dijo las bondades y los problemas que tiene la reforma eléctrica. La reforma eléctrica tiene, de hecho, de entrada, es retrógrada, va para atrás, no beneficia al país, sino al contrario. ¿Cuándo han visto ustedes que una cuestión monopólica beneficie a la ciudadanía? Es retrógrada porque va en contra de las energías eólicas mientras todo el mundo
la tendencia es hacia las energías renovables, nosotros vamos para atrás. Es el colmo, es a nivel mundial lo que está haciendo México, el señor presidente, con tratar de impulsar esa reforma. Yo creo que la congruencia se va a imponer. Nuestro partido, por lo que hace al revolucionario institucional, en un momento determinado y previo análisis de lo que le conviene a nuestro Estado, creo que van a votar en congruencia al voto que le dio el Estado de Coahuila y apoyar la tendencia nacional en el sentido de oponernos, de que se opongan totalmente a la reforma eléctrica. Carlos Elizondo. Mira, como ya lo dice el abogado, esta reforma energética, que no nomás es eléctrica, porque también va a modificar algo respecto a las minas, en particular al litio, que estaba concesionado ya a algunas empresas extranjeras para su explotación, definitivamente va en contra de los intereses de la ciudadanía. Ellos han argumentado con papeles, por cierto, falsos, porque hablan de un precio por kilowatt que se le vende a la ciudadanía, que no es cierto. Hablaron de 5.20 cuando son mentiras. Que la cadena Oxxo y que Cemex y que algunas otras empresas pagan menos que un usuario particular como nosotros. Y efectivamente pagan menos porque ellos hicieron inversiones en generadores de energía limpia, ya sea eólica, ya sea solar. Y entonces sí, definitivamente ellos tienen un valor menor, o pagan, su recibo es menor al que pagamos particulares respecto a lo que ellos pagan. Definitivamente la generación de energía por Comisión Federal de Electricidad es bastante más cara, no nos conviene en el país, encarece la energía, no nos da la oportunidad de tener una energía económica y para todos, y creo que los diputados federales de la coalición van a votar en contra, incluyendo los del PRI, que dijeron que estaban en análisis y que como estaba presentada la reforma, definitivamente iban a votar en contra, que iban a buscar modificarla con la intención de que se avalara el hecho de que le llegue a la ciudadanía una energía más económica que la que actualmente están recibiendo. Esperemos que así sea y esperamos que se vote a corto plazo en contra de cómo está presentada la reforma. Muy bien. Pues importante esto que dan a conocer dos posturas diferentes o tres posturas, sobre todo en este sentido. Aquí lo importante, como lo hemos comentado y lo comentamos en los otros programas, es la forma que se presente, la forma que se le diga al público, la manera clara y precisa de cuál va a ser el ahorro o cuál va a ser la afectación. Los dos grupos tienen sobre todo sustento o tienen desde luego un argumento en un momento dado válido. Por un lado, el hecho de que la energía pudiera costar más barato, y por el otro lado de que no quieren apagones, ¿no? Por el lado de la oposición. Entonces, dos cosas que el ciudadano tiene que valorar en este sentido: que no haya apagones, que no le falle la energía eléctrica y que le cueste mucho más barato, que seguramente se reduciría todo esto en este sentido, don Armando de la Garza. Bueno, amigos de Voz Venaro TV, ya vieron ustedes el programa de hoy con tres grandes invitados, tres críticos de lujo, y le damos gracias a Licenciado Alfredo Benavides por acompañarnos, Julio César Lara y Carlos Elizondo. Esto fue Voz Venaro TV, transmitiendo desde la capital del acero, Monclova, Coahuila, México, y un servidor, Armando de la Garza. Nos vemos el próximo sábado. Calientito va el día de hoy el programa. Un abrazo para todos ustedes.